Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Isaías capítulo 60, versículo 1 al 3. Yo sé que el día de ayer se compartió este pasaje y en la invitación que le mandamos por ahí venía esta porción de este pasaje. Queremos ver el día de hoy algo más, porque sí es importante que quede bien claro que Dios anhela, quiere, desea y es el propósito suyo que nosotros podamos resplandecer. Si usted le va a poner un título a la enseñanza de hoy, se llama Levántate y resplandece. Amén. Ok, el día de ayer en algunas partes del Higo Veracruz, en algunas colonias, se fue la luz. No sé en su casa si había luz el día de ayer o no, no lo sé, pero estoy seguro que usted prendió una vela para alumbrarse, sacó el celular, o si ya sabe cómo está su casa, pues anduvo en su casa sin ningún problema, porque ya conoce las áreas de su casa y sabe bien en cómo moverse dentro de casa. Pero sin duda alguna necesitamos la luz. Todos nosotros hemos echado mano de la luz. Llámese una lámpara de gas, una lámpara de petróleo, una lámpara a energía eléctrica, una lámpara de pilas, o de plano, si no tenemos más, pues cuando es de noche nos alumbra la luna, si no hay otra opción. Y de día, pues gracias a Dios, porque en el día Dios permite que esté el sol. Pero sin duda alguna todos hemos echado mano de la luz. ¿Para qué sirve la luz? ¿Para qué sirve la luz? Para iluminar, para alumbrar. ¿Para qué más sirve la luz? La luz es una fuente de energía. También en este tiempo se usa la luz o el rayo láser para hacer algunas operaciones sofisticadas. En los ojos, en el páncreas, en alguna área del cuerpo, se usa la luz de alguna manera. Y bueno, yo recuerdo al estar haciendo todo esto, recordé en los tiempos que viví en el rancho, allá por Osulama. Diría que era un ranchito muy hermoso. Un lugar donde al estar meditando en esto, yo recuerdo que ahí en el rancho no teníamos luz eléctrica. Nos alumbrábamos con algunos quinqués, se llama, de petróleo. En algunos otros casos se usaba una lámpara que era de gas. Los que tenían más economía usaban unos generadores a gasolina. Otros usaban unas pilas que eran como las que usan los carros, y ahí conectaban sus foquitos de 12 volts. Y nosotros teníamos solamente un quinqué, y cuando se acababa el petróleo, pues se acabó el petróleo, y si no había más, pues a ver cómo y de qué manera le hacíamos, pero aprovechábamos la luz del día. Esto quiere decir, la jornada en el rancho empezaba cuando empezaba a aclararse o a clarear, ¿verdad? Dice uno. Empezaba la jornada muy temprano, pero la jornada también terminaba temprano, porque prácticamente lo que se hacía era que se aprovechaba la luz del sol. Y nosotros tenemos que aprovechar la oportunidad que el Señor nos está dando como iglesia. Y esta oportunidad es una oportunidad donde el Señor ha prometido estar con cada uno de nosotros. Él ha prometido alumbrar nuestro camino, ha prometido dirigir nuestra vida, ha prometido extender sus brazos y sus manos, y aun cuando no sabemos hacia dónde ir, Él ha enviado al Espíritu Santo de Dios. Y una de las cosas que hacíamos en el rancho es que, para que no se perdiera el fuego, sobre todo porque se usaban chimeneas que eran a base de leña, para que no se perdiera el fuego, lo que se hacía es que en la noche las brasas se juntaban. Esas brasas que todavía estaban encendidas se juntaban y se tapaban un poco para que no le diera mucho el aire y no se apagaran. Entonces a la siguiente mañana
muy temprano, lo primero que se hacía era quitarle las cenizas que estaban ahí y se las soplaba un poco. Bueno, un hermano mío sopla más recio, pero yo sí me entendió, ¿verdad? Pero yo le digo, soplamos, se soplaba hasta que otra vez se empezaba a avivar el fuego, se empezaba a arrimar la leña, se empezaba a acomodar. No la podías poner así hecho bola sobre los carbones encendidos o sobre las brasas, porque se sofocaba el fuego y no prendía. Entonces tenía que ser con mucha curia, podemos decir. Expertos en ello las mamás, los papás más o menos, pero las mamás y las abuelitas expertas en que la lumbre no se apagara, expertas en que en la mañana, antes de que alguien ya se levantara, el fuego ya estaba encendido otra vez, porque las abuelitas y las mamás eran muy diestras y son muy diestras para ello. Y entonces la luz regularmente y el fuego se buscaba que no se apagara. Y nosotros tenemos que saber, tal vez en algunos casos de los que hoy estamos aquí, tal vez usted piensa, dice, considera que tal vez se apagó un poco, o hay un poco de ceniza sobre su vida, o pareciera que ya no hay más que hacer y que ya terminamos todo, cuando todavía la iglesia no ha hecho todo lo que debería hacer y todavía no es todo lo que la iglesia puede realizar y llevar a cabo. Porque nuestro Dios, cuando algo que se empieza se termina, Dios siempre tiene algo más que la iglesia tiene que hacer. Así que si tú y yo terminamos algo, es que Dios ya en los cielos preparó lo que sigue. Y Dios está preparando lo que sigue para la iglesia. Pero no podemos ir a lo que sigue con un corazón apagado y apocado, lleno de cenizas y con estorbos en la vida. Tenemos que saber que nuestro Señor lo que quiere es que la iglesia se levante. Y bueno, presentamos la obra aquí. Que a mí la obra me gustaría que fuera no la iglesia dormida. Yo pienso que para el otro tenemos que hacer una obra donde diga la iglesia despierta. ¿Sí me explico? Porque tal vez la iglesia estuvo dormida, pero la iglesia tiene que estar despierta. Para la siguiente obra tendría que ser la iglesia despierta. ¿Sí me explico? Y una iglesia que ya no esté batallando con las mismas cosas y metiendo la pata en lo mismo y cayendo en el mismo hoyo, sino una iglesia que brinca obstáculos, derriba muros, una iglesia que se mantiene firme, que se mantiene levantada y caminando en la obra de Dios, una iglesia que se levanta. Por eso el Señor en su palabra en el libro de Isaías, esta palabra profética que se escribió aproximadamente 2500 años hace ya que se escribió esta palabra profética, esta palabra a través de Isaías. Pero esta palabra la traemos el día de hoy aquí, porque sin duda alguna el plan y el propósito de Dios es que nosotros nos mantengamos levantados y despiertos por causa de aquel que está con nosotros. Amén. Así sea. Aleluya. Ok. Así que vamos a ver su palabra. Dice: levántate y resplandece. El profeta está hablando de parte del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está hablando a la iglesia. Y la iglesia, al escuchar la voz del Espíritu Santo, tiene que hablar a otros, porque es un encargo del Señor para la iglesia. Así que lo primero que vemos en esta palabra dice: levántate y resplandece. Y recuerdo de aquel hombre llamado Moisés. Moisés fue un hombre de Dios, uno que fue llamado a la edad de 80 años. Y en ese llamado Dios prometió darle la victoria y obrar de manera poderosa en su vida, para que fuese el que sacara a Israel de Egipto. Pero cuando él ya está en el desierto y llega al monte de Dios, y él está en el monte de Dios, su palabra manifiesta que al estar ahí se escucharon truenos, relámpagos, la voz grandiosa de nuestro Dios. Y cuando este hombre baja después de haber estado con Dios durante 40 días, hay un resplandor que está en Moisés. Y el pueblo le dice: tu rostro resplandece, es mejor que te pongas
una protección, un velo, y entonces Moisés hizo caso y se puso velo. Yo no me pongo nada. Y nosotros debemos de entender que el plan y el propósito de Dios al estar con Él es que nosotros también tenemos que resplandecer. Nuestro rostro tiene que manifestar que hemos estado con Dios, que estamos con Él, que le estamos creyendo, que nuestro corazón está confiado y que al estar con Él, sin duda alguna, algo sucede en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, en todo nuestro ser. Algo sucede en nosotros al estar con Dios. Porque el único que puede hacer posible que la iglesia resplandezca no soy yo. A la hora que a Dios se le antoja, Él me puede cambiar a donde Él quiera y me puede mandar donde Él desee. Pero lo más importante es que tú sepas bien que tú vienes aquí a encontrarte con el Señor, porque el anhelo de tu corazón es poder resplandecer, y no solamente tener la historia de Moisés que resplandeció su rostro por estar con Dios, sino que tú y yo resplandecemos por estar con Dios. Nuestro rostro manifiesta que ciertamente hemos estado en su presencia, que le anhelamos. Si alguien hoy no le anheló y no estuvo aquí, mira, olvídate del que no está. Mejor enfócate en ti, que tú estás aquí, y que al estar aquí el propósito de Dios es que tú puedas levantarte y saber cada día el Señor está contigo y conmigo, y el anhelo del corazón de Dios es que resplandezcamos para la gloria de su nombre. Libro de Efesios capítulo 5 versículo 14. Efesios 5, 14. Si yo viviera de recuerdos ya fuera millonario. Pero los recuerdos solamente son una experiencia. Lo que vivimos día a día es lo importante, porque no tenemos otro día. Efesios 5, 14 dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará. ¿Quién te va a alumbrar? Cristo. Cristo es el que alumbra nuestra vida, porque el Señor Jesús es la luz verdadera. Cuando Juan el Bautista vino a la tierra, a Israel le preguntaron: ¿quién eres? ¿Eres el ungido? ¿El que había de venir? ¿Eres el Cristo? ¿Eres Elías? ¿Eres un profeta? ¿Eres la luz? Algunos se regocijaron con Juan por un tiempo, pero Juan dio testimonio y dijo que la luz verdadera es el Señor Jesús. El Señor Jesús es el que alumbra, y es la luz que alumbra a todo hombre. Libro de Juan capítulo 3 versículo 19 al 21. Juan 3, 21. Porque dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Y la luz que ha venido a nuestra vida se llama Jesús. Dice en su palabra: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, hablando del Señor Jesús, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El Señor Jesús, cuando vino a esta tierra, muchos prefirieron seguir haciendo lo malo. Muchos amaron más la maldad que aquel que es la luz verdadera. Pero la iglesia de hoy, del siglo XXI, la iglesia que hoy está sobre la tierra, tiene que aprender a amar al Señor Jesús. Tenemos que aprender a amar al Señor Jesús y a reconocer que Él es la luz que alumbra mi vida, tu vida,
y la iglesia. Amén. Él es nuestra luz. En su palabra dice también en los pasajes que estamos leyendo de Isaías, dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. La tierra sigue llena de la gloria de nuestro Dios. La gloria del Señor no se ha disipado, porque Él es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. La gloria de nuestro Padre no se ha disipado, porque la gloria suya sigue resplandeciendo y moviéndose sobre la faz de la tierra. Y cada vez que tú y yo, nosotros, la iglesia, reconocemos que Él es la luz, amamos al Señor Jesús y rechazamos la maldad, le estamos diciendo al Padre: lo que me interesa es lo que tú eres, y me interesa que la gloria tuya esté en mi vida. Amén. Pero la condición de las naciones es terrible, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, sobre ti será vista su gloria. La condición de las naciones y de los hombres sin Dios es terrible, porque solamente hay tinieblas, muerte, destrucción, pecado, toda clase de maldad. Pero sobre la iglesia está la gloria de nuestro Padre. Y por eso yo creo que estamos aquí ahora, por causa de la gloria suya. No es que tú y yo podamos hacerlo todo, sino es que el Señor que está con nosotros nos da fuerza para hacer lo que Él nos ha mandado hacer. Amén. Pero las naciones hoy están en oscuridad, pero el Señor es luz para nosotros. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Y es glorioso que cuando Dios obra en un lugar como este, cuando Dios obra en las familias, en los hogares, en las casas, en las personas y en una ciudad como Ligo, Veracruz, esto no pasa desapercibido ni para el mundo espiritual, ni tampoco para las naciones de la tierra. ¿No crees que lo que tú y yo hacemos, o la condición que hoy tenemos como iglesia al poder glorificar a Dios juntos, esto pasa desapercibido en los cielos? En los cielos se sabe quién es quién. En los cielos se conoce el corazón de los hombres. Desde los cielos el Señor, en los planes suyos, tiene el quedarse con nosotros, no solamente visitarnos. Alguien piensa, tal vez Dios nos visitó ayer. Yo le digo a Dios: yo no quiero una visita nada más, yo quiero que tú te quedes con nosotros y tu resplandor alumbre mi camino. Necesitamos de la gloria de Dios. Amén. Pero ¿cómo podemos ser luz para otros? ¿Cómo podemos ser luz para los demás? ¿Cómo podemos alumbrar? Ya que el Señor dijo que vamos a hacer luz, y nosotros la luz aquí la ponemos en alto. La ponemos en alto porque lo que queremos es que la luz pueda alumbrar este lugar. Si la ponemos aquí abajo, más que nada es para algo que adorne. Y tú y yo no somos de aparador, no somos de adorno, pero sí somos un ejemplo para otros de lo que Dios hace con alguien. Pero en su palabra vamos a encontrar cómo vamos o cómo podemos ser luz. Primero que nada, tenemos que amar a Jesús antes que todo aquello que tiene que ver con las tinieblas. Tenemos que amar verdaderamente a nuestro Señor. ¿Está aquí? ¿A quién tenemos que amar? Tenemos que amar verdaderamente al Señor Jesús. Juan 3:21, apúntelo, ya lo leímos. Tenemos que amar al Señor Jesús con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Pero tenemos que mostrar que realmente le amamos cuando nosotros decidimos obedecer a su palabra, a sus propósitos y a sus planes, honrando su nombre, reconociendo que Él es nuestro Dios. Tenemos que, punto 2,
tenemos que permanecer en su palabra. Porque la palabra es luz a nuestro camino. Libro de Salmo, capítulo 119, versículo 105 y 106. Porque el 105 lo sabemos y es maravilloso y hermoso, pero el 106 no lleva un compromiso con Dios. 119, 105 y 106. Le encargo que en casa pueda leer todo el Salmo 119. Para mí es extraordinario que el Espíritu de Dios haya inspirado a hombres como David y haber escrito este salmo que trae mucha bendición. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Ratifícale a Dios, dile: voy a guardar tu palabra, voy a permanecer en tu palabra, porque tu palabra me va a traer luz. Los hombres en la tierra viven en tinieblas, las naciones viven en tinieblas. Una vez, hace unos años, y quería presentarles un video, pero no teníamos internet y se acabó la pila del celular. Pero hace unos años, y después le paso el video, pero hace unos años un hombre, un profeta de Nigeria llamado T.B. Joshua, él dio una palabra profética para México. Y en esta palabra profética, entre otras cosas, él decía que México, estamos hablando de este país hermoso y maravilloso, él decía que México va a ser avivado y va a ser levantado de una manera extraordinaria, que México va a ser como una antorcha que alumbre a las naciones de la tierra, entre otras cosas que él decía. Y por mucho tiempo hemos tenido esa palabra en nuestro corazón, y esa palabra profética ha estado en nuestra vida, y reconocemos, solo por causa de nuestro Dios es que nosotros como pueblo, como ciudad, como nación, vamos a poder ser como una antorcha que se enciende para alumbrar a las naciones de la tierra. Solo por el Espíritu de Dios, solo por la gracia suya y solo por causa de que nuestro Dios es el que alumbra nuestro camino. Porque por sí solos el hombre viejo le gusta la oscuridad, al hombre viejo le gusta lo malo, al hombre viejo le gustan los malos pensamientos, al hombre viejo le gustan las tinieblas, al hombre viejo le gusta lo que no conviene delante de Dios. Y no nos conviene, ni a nosotros ni al reino, no conviene que el hombre viejo siga dirigiendo la vida del hombre en la tierra. Lo que sí conviene es que nosotros dejemos que su palabra nos siga conduciendo y dirigiendo, y cuando no sabemos qué hacer y hacia dónde ir, tenemos que ir a su palabra, porque la palabra suya nos va a dar la dirección correcta a través del Espíritu Santo de Dios, el cual alumbra nuestro camino. Amén. Lo siguiente que tenemos que hacer es que tenemos que practicar la verdad. Dice que los hombres le rechazaron, y entonces porque sus obras eran malas. Pero nosotros que hemos aceptado la luz, al aceptar la luz del Señor y aceptar al Señor Jesús, tenemos nosotros que practicar la verdad. Y practicar la verdad tiene que ver con el hecho de poner nuestra mirada en el Señor Jesús y poder ver que nuestro Señor es la verdad. Él es verdadero y Él es quien no se equivoca. Practiquemos la verdad una y otra vez hasta que la verdad permanezca en nuestro corazón, porque el decir una mentira a veces se hace tan fácil, pero es del hombre viejo y además es del diablo. No nos conviene. Practiquemos la verdad. Amén. Siguiente punto: tenemos que hacer lo bueno. Su palabra dice, Filipenses 2, versículos 14 y 15. Filipenses 2, versículos 14 y 15. Si alguien me quiere ayudar y lo puede leer, está bien. Si no, yo se lo leo.
Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Tenemos que nosotros hacer lo bueno, lo correcto. Tenemos que hacer lo que es de buen nombre. Tenemos que saber que la manera de que nosotros seamos luz y alumbremos es cuando cada uno de nosotros entendemos que la generación que nos rodea es perversa y llena de tinieblas, pero nosotros tenemos que alumbrar en medio de esa generación. David alumbró en su generación. David, el rey David, fue un hombre que alumbró en su generación y pudo dar muestras con su propia vida de que su vida era una vida que vivía para Dios y glorificaba y adoraba a Dios. Y en David vemos la victoria de Dios en su vida, y que cuando cometió errores, él fue capaz de reconocer y fue levantado para mostrarnos que ciertamente se puede brillar a pesar de que el hombre comete errores. Cuando reconoce, le está diciendo a Dios: me importa más la luz tuya y poder ser alguien que ilumine a alguien que tenga tinieblas y lleve a otros a hacer lo que no conviene. Por eso es que, como David, tenemos que ser en nuestra generación una generación que alumbre, una generación que pueda hacer lo bueno, una generación que pueda ser útil para que el nombre de Dios se reconozca aquí en la tierra. Y en el Higo Veracruz se puede decir: la luz del Señor Jesús está en medio de la iglesia Emmanuel en las naciones. Y que se conozca la iglesia como una iglesia que practica la verdad, que hace lo bueno y que hace aquello lo cual Dios nos ha encomendado para este tiempo y para esta temporada. Tenemos que ser valientes. Siguiente punto, si usted está apuntando, tenemos que ser valientes. Salmo 27, versículo 1 al 3. Nunca nadie va a poder ser valiente si el valiente de los valientes no es la luz en su vida. Salmo 27, versículo 1 al 3. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿Te va a espantar una enfermedad, un virus, una bacteria? ¿Te vas a amedrentar por cualquier cosa? ¿O vas a ser valiente? Tenemos que ser valientes. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Confiado en quién? En el Señor Jesús, que es mi luz. En Él, que me guarda de mis enemigos. El que me hace valiente, el que me hace fuerte, el que me hace vivir confiado. Yo cuando era un niño, un chiquillo, y eso ya hace unos años, cuando era un niño yo tenía mucho miedo, y sobre todo la oscuridad. Tenía miedo a la oscuridad y era terrible para mí que me anocheciera fuera de casa. Y a veces resulta que casi cuando anochecía me mandaban a la tiendita en el rancho, que estaba de la casa como a 1 kilómetro, pasando por un lugar donde tiraban las vacas muertas y los esqueletos de las vacas ahí estaban. Y yo tenía que pasar por esos lugares, y para mí era terrible pasar por lugares como esos porque tenía miedo. Me daba miedo la oscuridad. Y muchas veces sucedía que a medianoche, en medio de la noche, no me levantaba al baño porque me daba miedo. Y otro día aparecía la mancha debajo de la cama.
No le digo qué pasaba, pero ya aparecía. Y entonces me llamaban la atención, me regañaban, me decían, pero la verdad es que no sabían que había un temor a la oscuridad. Pero cuando el Señor Jesús llega a mi vida, lo que Él hace es quitar todos esos temores. Y ahora no tengo miedo de pasar noches, por ejemplo, en un rancho como el Rancho Manuel, estar solo en la madrugada. Sé que los momentos más pesados de la noche es de las 2 de la mañana a casi 5 de la mañana. Porque esa hora es una hora que el adversario, el diablo y sus achichincles aprovechan la oscuridad para moverse en medio de la tierra. Pero Dios es el único que cuando nos alumbra y es nuestra luz nos hace valientes. Ahora yo sé, puedo pasar noches en la oscuridad, pero hay uno que alumbra mi camino. Hay uno que me hace fuerte. Hay uno que me permite permanecer en mi lugar cuando Dios me ha pedido que esté en la noche orando y buscando su rostro. Si fuera el mismo miedoso, yo le diría al Señor: de día todo lo que quieras, pero de noche no me pidas nada. Y yo le digo: está bien, Señor, si esta noche es entre tú y yo, y vamos a pasar una noche en la cual vamos a poder cumplir el propósito que tú estableciste, está bien. Solamente te pido, tú sigue alumbrando mi vida, sigue siendo mi luz, porque cuando tú estás en mi vida y estás conmigo, y a partir del día que el Señor vino a mi vida, mire, el temor tuvo que huir, porque hay uno más grande que está en mí, y la oscuridad y las tinieblas tienen que huir cuando el Señor llega a un lugar como este, y sobre todo cuando Dios llega al corazón del hombre. El temor, el miedo tiene que huir, la oscuridad tiene que huir. La única manera de que las tinieblas se disipen es cuando la luz llega al corazón de los hombres. La única manera que la iglesia cumpla el propósito de Dios es cuando la iglesia sabe que la luz, que es el Señor Jesús, nos está alumbrando. Y Él dijo: no te voy a dejar. Vas a tener miedo, pero voy a estar contigo. Vas a tener tal vez temores, pero yo voy a estar ahí. Vas a tener falta de alguna cosa o algo que tú quisieras, pero yo voy a estar contigo y te voy a prosperar. Porque cuando Él está, las cosas son diferentes. Por eso es que si ahora has tenido miedo, permite que el Señor alumbre tu vida, sea la luz de todo tu ser, y tus ojos puedan manifestar que eres luz. Digo mi esposa hace unos días: es que se ve el miedo y el temor en la gente, en los ojos. Y realmente es cierto. Cuando la gente tiene miedo y temor por algo, sus ojos lo manifiestan. Pero también cuando la persona, tú y yo, estamos confiados en Dios, sabiendo que Él es nuestra luz, y somos valientes y nos esforzamos y caminamos y seguimos adelante, también se ven los ojos. En tu mirada se ve si estás caminando en la luz o has dejado de buscar al Señor como Él quiere. En tus ojos se ve la fe que tú tienes. En tu mirada se ve la alegría de tu corazón. En tu mirada se ve la confianza, se ve la fe. En tu mirada se puede ver que estás confiado, que estás confiado. Tal vez te pueden estar rodeando y al mil a tu diestra hay muchos que te rodean, pero el Señor, si el Señor está con nosotros, Él nos dará la victoria otra vez. Debemos de saber que lo que se espera de los hombres de luz es que andemos en comunión con Dios. Amén. Primera de Juan capítulo 1 versículos 5 al 7. Primera de Juan capítulo 1 versículos 5 al 7. ¿Ya lo tenemos? Capítulo 1 les dije, ¿verdad? 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es, ¿qué dice su palabra? Otra vez, Dios es. No se oye. A ver, diga conmigo: Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él
y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si tú y yo decimos andamos en la luz, primero debemos de saber, Dios es luz, no hay ninguna tinieblas en Dios. Dios resplandece por su propia gloria. Le prestó una pizcacha de gloria al sol para que nos alumbrara. No le prestó, hizo posible que el sol existiera para que nos alumbrara. Y el sol en su máximo esplendor no se compara a la gloria de nuestro Dios. Por eso es que debemos de saber, Dios es luz, y los que andamos en luz tenemos comunión con Él, pero también tenemos comunión con los demás. ¿Sí estamos? Así que una de las maneras de poder ver si andamos en luz es cuando tú y yo somos capaces de poder caminar junto con los demás en una comunión, en una relación, en unidad, en compañerismo y en ese andar juntos en el Señor, porque juntos aprendemos acerca de Él. La unidad es importante, pero la comunión trae la unidad. Primero comunión con Dios, segundo comunión con los demás, y esto va a traer que caminemos juntos. Porque las tinieblas y la luz no se llevan. Donde llega la luz, las tinieblas salen huyendo. ¿Sí me explico? Cuando la luz del Señor viene a los hombres en la tierra, las tinieblas tienen que huir. Cuando la luz del Señor llega a una ciudad, las tinieblas tienen que huir. Cuando la luz del Señor llega a una nación, las tinieblas tienen que huir. Cuando la luz del Señor llega a casa, las tinieblas tienen que huir. Cuando la luz del Señor alumbra tu vida, las tinieblas tienen que salir despavoridas. Y entonces tendrás comunión con Él y tendrás comunión con los demás. Andemos en el Señor Jesús, porque Él es el que hace posible que tengamos el entendimiento, como aquellos hombres que andaban e iban a Emaús después de que el Señor Jesús había resucitado. ¿Se acuerda de este relato? No se lo voy a leer, pero búsquelo en el libro de Lucas capítulo 24. Hombres que habían sido discípulos del Señor Jesús. El Señor Jesús había resucitado. Él había mostrado la gloria a algunas mujeres y a algunos discípulos. Pero cuando ellos van a Emaús, el Señor Jesús se acerca a ellos, les empieza a hablar en el camino. Ellos van tristes, ellos van acongojados, ellos van con cierto temor, ellos van considerando que no había pasado nada después de la muerte del Señor. Y resulta que ellos van caminando junto con el Señor Jesús y no se habían dado cuenta porque sus ojos estaban velados. Cuando el Señor está con ellos, sentado a la mesa con estos hombres, después de haberles hablado acerca de Él mismo y de los profetas, cuando el Señor parte el pan en la mesa, los ojos de ellos que estaban velados de alguna manera se abren, se les revela la gloria del Señor Jesús, y el Señor Jesús se desaparece de ellos. Ellos regresan a dar las buenas noticias a los discípulos que habían tenido un encuentro con aquel que es la luz. Tal vez el día de hoy en tu cabeza no cabe todo, y ciertamente no cabe todo lo que Dios es y lo que Dios dice en su palabra. Tenemos que meditar una y otra vez en lo que Dios es y en su palabra, pero tenemos que saber, andando en el camino con el Señor, nos va a traer revelación de la luz a nuestra vida. Necesitamos la revelación y que Dios abra nuestros ojos y el resplandor suyo haga posible que nuestra vida sea diferente a lo que ha sido hasta este día. Amén. Si alguien me da la hora, 1:00 p.m. Ok, le pido al equipo de alabanza que pase. Los siguientes versículos se los voy a leer solamente. Los siguientes versículos se los leo, pero le pido al equipo de alabanza que pase aquí. Apúntelo. Voy a leerle Romanos 13, versículo 11 al 14.
Efesios capítulo 5, versículo 6 al 13. Apocalipsis 21, versículo 23 al 26. Y Apocalipsis 22, versículo 3 al 5. Con esos pasajes vamos a terminar. Tenemos que andar en la luz del Señor Jesús. Romanos 13. Ya los apuntó, espero que los apunte y en casa usted lo medita todavía más, porque aquí es bien rápido todo esto. Y lo hacemos rápido por lo que ha de venir. Si usted aprovecha la oportunidad, gracias a Dios. Romanos 13, versículo 11 al 14 dice lo siguiente: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Apúntelo bien, dice que es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesús, y no proveáis para los deseos de la carne. Tenemos que saber que el día del Señor cada vez está más cerca. Tenemos que levantarnos sabiendo que Dios lo que anhela es que ya no estemos más dormidos, sino que sepamos bien, el día glorioso del Señor cada vez está más cerca. Mientras llegue ese día, el Señor va a seguir alumbrando a la iglesia hasta que la iglesia pueda saber: el día del Señor se acerca, me preparo, estoy listo, me viene el día de la gloria de Dios, y entonces dejo aquello que no me sirve, que es de las tinieblas. Efesios 5, versículo 6. Póngase de pie un momento. Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo, acuérdate, en otro tiempo, en el tiempo pasado, eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, dice, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Cuando tú y yo nos acercamos al Señor, que es la luz, el Señor Jesús manifiesta lo que hay en el corazón. Él nos muestra lo que no le agrada. Porque si queremos ser luz, brillar, ser luminares en medio de este mundo, tenemos que dejar aquello que no le agrada al Padre, que no le agrada a Dios. Y tenemos que saber, el corazón del Padre anhela una iglesia que pueda alumbrar, porque está cerca del Señor. Nunca nadie va a poder alumbrar si está lejos del Señor, pero cerca de Él lo vamos a poder hacer. Y llegará un día, y la hora viene, y se acerca el tiempo cuando Dios obre de manera tan extraordinaria y milagrosa que no habrá necesidad de más sol, de más luna que alumbre, porque Él alumbrará de manera extraordinaria a su pueblo que hoy permanece en la luz. Un día vamos a ver la nueva Jerusalén, y en esta ciudad que Dios hasta preparado, Diprando Mahaya, que Él está preparando
y que pronto llega ya. En esta ciudad no habrá necesidad de más luz, pero hoy tenemos la necesidad de que Él nos alumbre. Apocalipsis 21, 23 al 26. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Apocalipsis 22, versículos 3 al 5. No habrá más maldición en el trono de Dios y el Cordero. No habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Así que en esto que hablamos hay un misterio revelado ahora, y el misterio revelado ahora es que la iglesia, el que anda en luz, el que sirve ahora, el que camina en el Señor, el que le dice no a las tinieblas, un día estaremos con Él, le serviremos, y no habrá más necesidad de la luz del sol, porque Dios es suficiente para alumbrar el universo entero. Pero sabe, Dios es suficiente para que te alumbre ahora, en este día. Aleluya. Un día se encendió un fuego en la iglesia. Un día se encendió un fuego en la iglesia. Desde el día de Pentecostés, ahora ese fuego permanece en la iglesia. Un día se encendió el fuego del Espíritu de Dios en la iglesia del Señor Jesús. Y ese fuego hasta ahora está y permanece en los hijos de luz. Recordamos a través de su palabra lo que dice en el libro de Hechos, cuando vino la presencia del Espíritu de Dios el día de Pentecostés. Y decimos: qué hermoso, se derramó la presencia del Espíritu, hubo lengua de fuego sobre las cabezas de ellos. Y tal vez lo consideramos como una historia, pero yo te digo, el fuego es real. El fuego es real. Si un día fuiste un fuego encendido, una luz para las naciones, una luz para otros, una luz para los de tu casa, ahora tienes que saber, Dios quiere que el fuego que está en ti ahora se avive, se avive, se avive. No te puedes quedar así. Levántate y resplandece, iglesia. Levántate y resplandece. Es el tiempo, es el día, la hora, es el año agradable del Señor. Así que ahora, en este día, dile al Señor, si es el anhelo de tu corazón, si es el anhelo de tu corazón,
Dile, yo quiero que tú vengas, me alumbres ahora. Y quiero ser un fuego encendido. Quiero ser una luz que resplandece. Quiero ser alguien que ilumine. Quiero ser alguien que pueda alumbrar. Si es el anhelo de tu corazón, levanta tus manos como señal al cielo y dile a Él, yo quiero, he escuchado tu voz, he escuchado tu palabra, yo quiero, Señor. Díselo con todo tu corazón.